noche del día de hoy. Es importante siempre en estos temas poder reflexionar también desde la perspectiva política. Y en este sentido, los paneles precedentes aportaron distintos elementos respecto del estado de situación y la necesidad de atender la crisis estructural del sistema de ejecución penal. Nosotros nos parecía importante traer algunos temas a este debate, como por ejemplo que en nuestro país la ley penitenciaria es el decreto ley 14.470 de 1976, que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de estos 50 años, pero es una ley antigua, es una ley que entendemos que necesita ser revisitada. El INR, creado hace 12 años, no tiene ley orgánica. Por su parte, el sistema de gestión de las medidas no privativas de libertad, que también está colapsado, ha funcionado históricamente como una dependencia, como una oficina del INR o de la institución antes de la vieja Dirección Nacional de Cárceles y Penitenciarías, sin mayores planes ni recursos para dotarlo de autonomía y de eficiencia y eficacia. En la experiencia internacional hay diversos países que tienen leyes de ejecución modernas y armonizadas, no solamente con los estándares de derechos humanos, sino también sistemas que se organizan conforme a modelos basados en evidencia. Y para discutir esto de la necesidad de una política pública de ejecución penal, debemos hacerlo en el marco de lo que le pedimos a todas las políticas públicas, que sean planificadas, que sean sustentables con tiempos de ejecución de mediano y largo plazo, que desarrollen acciones mensurables sobre la base de fuentes de información transparente y confiable, que permitan la racionalización de los recursos disponibles y también que aseguren la participación de los actores involucrados, en particular de la academia o del saber experto, que además cuenten con una institucionalidad profesional y una estructura de recursos humanos especializada y adecuada. Por eso nos parecía importante en este panel propiciar el intercambio entre diversos actores políticos respecto de cuáles son las condiciones necesarias para que Uruguay tenga de una buena vez una política de Estado de ejecución penal. Nuevamente le damos la bienvenida e iniciamos este diálogo con la pregunta sobre cuál es la función de la cárcel en el marco de la política de seguridad y en este contexto de crisis estructural, si es realizable, se entienden que es realizable la misión de rehabilitación que se le atribuye al INR en su marco legal. ¿Alguien quiere iniciar? Gracias por la invitación. Yo saludo este tipo de debates, este tipo de aportes. Yo creo que generan intercambios y generan posibilidades de hacernos pensar e involucrarnos a fondo en temas tan complejos y tan sensibles. Lo primero que hay que admitir, creo que es el problema. Es decir, notoriamente estamos en un problema. No es de ahora, pero en los últimos 30 años los mismos síntomas nos parece que nos llevan a las mismas conclusiones y si no cambiamos la receta difícilmente podemos cambiar el resultado. Eso es parte de lo que en definitiva genera el debate de las políticas públicas y los instrumentos que llevamos a cabo para aplicarlo. Pero estamos en un problema. Cuando vemos la tasa de reincidencia que anda en el 70%, cuando vemos la elevada tasa de prisionización que tiene el Uruguay, que anda en el 50%, una cosa así, estamos entre los 10, 12 países pioneros en el mundo en dicha materia, y otras realidades que vemos en lo cotidiano, bueno, sin lugar a duda estamos en una compleja situación que, bueno, nos obliga a repensar, nos obliga a analizar y nos obliga a tomar el toro por las astas. ¿A partir de cómo? Bueno, yo creo que el eje de esta discusión es si de verdad los uruguayos, el sistema político uruguayo está capacitado como para lograr una verdadera política de Estado, que creo que yo en esta materia es de extrema prioridad.
Debe haber otras, pero aquí notoriamente es de extrema prioridad. El diagnóstico y el marco jurídico que nos regula es el de siempre, que ha tenido pequeñas innovaciones. Todos aquí conocemos la Convención del 48, el Tratado del 66, la regla de Mandela, las reglas de Tokio, el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 26 de la Constitución, lo que nos mandata. Es decir, todo lo que nos mandata lo sabemos con claridad. Nos falta terminar de cerrar una política definitiva que nos permita abordar, como debemos abordar, el tema que estamos tratando en cuestión. Y a la respuesta es obvio. La misión definida en la propia creación del INR, en su literal B, de rehabilitar o de corregir, bueno, indudablemente no se está cumpliendo. Indudablemente no se está cumpliendo por los resultados que tenemos. Entonces, yo creo que ahí empezamos a rediscutir el problema de fondo. Yo entiendo que tenemos un problema de raíz, el Uruguay tiene un problema de raíz, que no ha intervenido o no ha optado cuando se conceptualiza el delito con equilibrio 3 o 4 factores que son clave. La prevención, la persecución del delito, la rehabilitación y, por supuesto, la adecuación del marco normativo y el sistema judicial. Eso tiene que funcionar en equilibrio, en forma permanente, donde debemos encontrar un pilar y una estructura y los retoques deben ser menores. Pero yo creo que Uruguay tiene que construir un pilar en ese sentido para, creo yo, construir de verdad una política de Estado que nos permita encontrar un camino definitivo. El problema que tenemos hoy, podemos entender parte de las causas. Yo dudo, yo vengo del sistema juvenil, pasé unos buenos años ahí, yo dudo a veces que el incremento de penas o eventualmente la quita de algunos beneficios sea la causa del incremento de personas en privación. Es multicausal es multicausal el fenómeno. Entre otras cosas, yo recuerdo que Díaz decía, bueno, increíblemente la mejora en algunos factores, por ejemplo, la mejora en la persecución y la investigación criminal trae como noticia una contraindicación, que es el aumento de las personas en reclusión. Pero bueno, esa es mi primera conclusión. Yo creo que es un tema complejo, es un tema de enorme preocupación. Por algo el Uruguay se ha dado la institucionalidad que se da. Tenemos aquí el comisionado parlamentario que ha hecho muy interesantes y profesionales aportes para leer y entender el problema. No sé si siempre le llevamos la corriente como deberíamos hacerlo, pero yo creo que produce información científica de enorme calidad para obligarnos a pensar, y el resto es intentar ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre eso. Ana, muchísimas gracias a toda la organización. Es un placer estar acá. Dado que soy, creo, el único representante del Ministerio del Interior que hubo esta noche, quiero primero comentar algunos temas rápidamente que creo que han sobrevolado un poco y que me parece que van a ser tratados o que van a materializarse dentro de poco y que es bueno conocer. Lo primero el que se me ocurre es el tema de las penas alternativas. Ahora, a fin de año, va a entrar en vigencia un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que garantiza son recursos materiales para la DINASLA, que es la Dirección Nacional de Libertad Asistida, la ex-OSLA, como nunca ha tenido antes y que seguramente le permita, yo creo que por primera vez, funcionar como debería funcionar. Eso debería empezar a funcionar ahora a fin de año o a principios del siguiente. Segundo, que vamos a poner en marcha un piloto de tratamiento de adicciones en cárceles. Va a haber un módulo en el Excomcar, el módulo 9, que va a ser transformado en una especie de clínica de tratamiento integral de adicciones para darle por primera vez un enfoque a este problema que sea integral. Es decir, que no solamente sea tratamiento de adicciones puro y duro, sino que vaya acompañado de lo que se habló acá, educación, hábitos laborales, salud mental, etcétera, etcétera. Y va a ser un piloto,
y acá lo engancho con algunas cosas que se dijeron acá, porque me parece que parte de lo que nos falta es empezar a medir las cosas y empezar a demostrar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Es decir, yo necesito, el Ministerio del Interior necesita, o el país necesita, que quienes pasen por ese programa, que van a ser varios cientos de penados, esperemos, reincidan menos. Ojalá que reincidan menos, porque si reinciden menos, yo voy a poder demostrar, o vamos a poder salir a mostrar que esa inversión, que va a ser grande, va a ser importante, vale la pena porque baja la reincidencia y baja el delito, ¿no? Y creo que parte del problema de no lograr convencer a la sociedad o no lograr convencer al sistema político pasa en parte por eso, por la idea de que, como creo que dijo Juan Miguel, da la impresión a veces de que el problema es infinito, que no se puede arreglar esto, que no hay nada para hacer, cuando en realidad sí se hacen cosas muy buenas, solo que muchas veces no se miden, ¿no? Y no se miden, no se demuestran que funcionan, ¿no? O a lo mejor al revés, hay que medirlas, demostrar que no funcionan y hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo último que quería mencionar. También estamos trabajando. Hace 2 semanas se inauguró la nueva página web del Ministerio. La semana pasada inauguramos o adoptamos una política de datos abiertos que permite que todos los delitos y todas las bases de datos delictivas que tenemos se las pueda bajar cualquiera para trabajarlas. Y ahora la próxima semana nos vamos a juntar con la gente del INR para hacer lo mismo con sus datos, que fue lo que mencionó Ana Viña, me parece, ¿no? Es decir, que datos del INR que no son quizá tan fiables como deberían, pero deberían empezar a hacerlo, sean públicos y permitan que todos empecemos a hablar un mismo idioma sobre qué pasa en las cárceles y cómo mejorarlo, ¿no? Ahora, dicho eso, claro, la pregunta es qué condiciones se tienen que dar para poder tener una política de Estado y yo no puedo no hablar sobre el proceso interpartidario que tuvimos en los últimos 6 meses. En ese proceso habían 15 medidas, que luego fueron 16, habían 5 que tienen que ver con lo que hemos hablado acá. Una era la creación de un Ministerio de Justicia, la segunda era la creación de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario, la tercera era el fortalecimiento del sistema de penas alternativas, la cuarta era un programa integral de tratamiento de adicciones y la quinta, que no la propuso ningún partido, pero la pusimos en el documento final, era un fortalecimiento de la DINALI, ¿no? Y bueno, y como saben, ni la oposición nos acompañó en ese sentido y en esas 5 medidas tampoco nos acompañó Cabildo, nos acompañó en una de ellas. Ahora, yo esto no lo digo para saldar cuentas en lo más mínimo, pero lo digo porque estos coloquios, que para mí son muy importantes y son muy valiosos, pero siento que siempre los tenemos, capaz que yo no participo de ellos, pero he ido a muchos, siempre están los mismos, ¿no? Siempre hablamos y hablamos y hablamos. Ahora en 2 meses máximo, capaz que en 1 mes, vamos a poner en marcha una de esas 15 medidas, que es la creación de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Lo va a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser un trabajo de 6 meses, donde un equipo de consultores nacionales, que seguramente lo va a liderar una persona apolítica y con una legitimidad bárbara en el tema, va a trabajar durante 6 meses de una forma muy participativa, donde seguramente todos los que están acá o todos los que tienen alguna posición al respecto van a ser invitados a participar de alguna forma u otra, para lograr que en 6 meses, o sea, en 8 meses, se termine con una especie de libro en el cual se diga, bueno, esto es lo que tienen que hacer los siguientes gobiernos, este es el rumbo, ¿no? Como decía Luis Parodi, que tienen que seguir los siguientes, no sé, 3 o 4 gobiernos para lograr tener un sistema penitenciario como el que queremos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en 2 meses vamos a tener la posibilidad y el desafío de que todos los partidos políticos e incluso agrupaciones, asociaciones como Siembra, muestren que esto que estamos haciendo acá no es todo humo, sino que es de verdad y que la voluntad realmente exista y simplemente participen del proceso. Que no se pongan palos en la rueda, que no se tiren piedras, que simplemente se participe y que en 8 meses podamos decir de una vez por todas, tenemos por primera vez una política de Estado para el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, en vez de decir lo que yo creo que habría que hacer, no sé qué, decir que esto ya está planificado, ya está el financiamiento, el BID lo va a dirigir, no lo va a dirigir el gobierno,
y lo único que tenemos que hacer es demostrar que este tema realmente nos interesa y apoyarlo, ¿no? Y si no lo hacemos, entonces siento que esto es un poco para nada. Gracias. Gracias. Daniel. Gracias a Siembra por la invitación y quiero decirles que para mí es un honor además compartir el panel con quienes están aquí, de los que yo, que estoy lejos de ser un experto en este tema, tengo siempre mucho para aprender. Yo me acuerdo hace como 11 años, o algo más de 10 años, yo estaba en mi primer periodo en el que fui legislador y en un seminario discutiendo sobre el sistema carcelario, hablábamos de la crisis del sistema carcelario. Y estábamos llegando a 10.000 presos. Y hoy, algunos años más tarde, hablamos de la crisis del sistema carcelario y pasamos los 15.000. Cuando uno siempre está en crisis, entonces no es crisis. Porque yo quiero decir que yo estoy en contra de decir que estamos en una crisis. En todo caso, es una crisis subintrante, un estado de gran mal. Pues lo que define una crisis es que está acotado en el tiempo. Eso es una crisis. Entonces acá no tenemos una crisis, tenemos un problema estructural que seguro que entonces no está estrictamente relacionado con nuestro diagnóstico sobre la situación, porque pasan los años, seguimos diagnosticando, y con lo que hay que hacer, porque pasan los años y seguimos haciendo, sino yo creo que lo que hay atrás es una cuestión que tiene que ver con la conceptualización del tema. Las prisiones fueron concebidas en torno al ideal correccional. De lo que se trata es de modificar, de socializar, de resocializar, de corregir a la persona que está privada de libertad. Yo lo que pasa es que creo que lo que ha venido pasando es que empiezan a emerger algunas voces que siempre estuvieron presentes, lo que pasa es que capaz que antes no se escuchaban, que en realidad no comparten ese ideal, esa idea de cómo tiene que ser el sistema de privación de libertad, y que en realidad no creen en la posibilidad de corregir. Ya proliferan las voces que nos dicen que son que hay muchos que son incorregibles, o cómo es que se dice, no sé la palabra, pero como que no hay manera, ¿no? Que ya están perdidos, todo ese discurso. Y en realidad, a partir de ahí, lo que surge es la idea de que lo que tenemos que tener es periodos más o menos prolongados de privación de libertad, en los cuales nosotros logramos incapacitar para el delito, sin un objetivo correccional atrás. Yo digo porque esto tiene muchas consecuencias sobre lo que vamos a hacer, porque si yo lo que quiero es detener a las personas para incapacitarlas para el delito, entonces lo que necesito es un depósito y no condiciones para corregir. Y esto yo creo que está subrepticiamente presente en el debate, a pesar de lo que siempre hablamos de corrección, porque está bien y porque además está escrito en el artículo 26 de la Constitución de la República. Pero en realidad, en el fondo yo me pregunto si todos creemos en eso de verdad, o si en realidad ese es el discurso público, pero por abajo lo que queremos es adentro que así. Y lo que nos conduce eso es a esta espiral interminable en donde dentro de no sé cuántos años vamos a estar hablando de que tenemos mucho más presos que hoy si seguimos haciendo lo mismo. Porque además eso no tiene más allá de fundamentarlo en la afectividad, no tiene ningún fundamento material que lo justifique, porque lo que uno entiende que más penas, aumentar el elenco de penas, el populismo punitivo, para ponerle nombre, aumentar el elenco de conductas que están penalizadas y aumentar la cantidad de pena por estas conductas, no disminuye la criminalidad. Yo no sé si esa es la causa o no de que haya cada vez más presos, yo creo que por lo menos ayuda, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí queda claro es que eso no disminuye la criminalidad, no resuelve el problema, al contrario, lo exacerba, porque entramos en un círculo vicioso en donde entendemos que la privación de libertad es parte del problema y no de la solución. Pero esto no porque lo vivamos de Uruguay. Las principales organizaciones criminales del continente surgieron adentro de la cárcel y no afuera. Entonces, esto de creer que incapacitamos para el delito porque lo tenemos privado de libertad es falso, de toda falsedad, porque en realidad se delinque desde dentro de las cárceles.
O sea, ni siquiera con ese objetivo cumplimos. Entonces cabría preguntarse cuál es la finalidad de la reclusión, o mejor aún, cuál es la finalidad de la pena. ¿Tiene una finalidad retributiva del mal que ha cometido el delincuente? ¿Tiene una finalidad, debe basarse en la ley del talión, meramente sancionatoria? ¿Tiene una finalidad de prevención general negativa, con efecto ejemplificador y aleccionante? ¿O tiene que buscar la resocialización? Todos vamos a decir que tiene que buscar la resocialización, pero en los hechos, cuando después tomamos medidas, ¿es lo que hacemos? Periódicamente surgen ideas, ya termino porque creo que estoy un poco pasado de tiempo, ¿no? Surgen ideas o proyectos sobre que los presos tienen que trabajar obligatoriamente. Pero antes de tener esa idea, antes de plantearlo y antes de pensarlo, tenemos que tener vergüenza, porque lo que tenemos que decir, primero tendríamos que lograr que todos los presos que quieran puedan estudiar. Por ejemplo, tenemos un 53% de analfabetismo. Que todos los presos que quieran puedan trabajar y que sea un trabajo. Antes de obligarlos, pensemos si no tenemos que obligarnos a nosotros mismos a brindar la posibilidad de trabajar a los que quieran trabajar y que sea un trabajo digno, y esto quiere decir también remunerado. Me parece que tenemos que ser autocríticos en esto. Después voy a agregar algunas cosas más que tienen que ver con la autocrítica. Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar compartiendo con ustedes, más que nada con toda la gente que le interesa realmente el tema y la materia. Cuando uno piensa en el sistema penitenciario y ve el sistema jurídico del país, no tenemos que modificar nada. Nosotros, de la legislatura actual del Uruguay, da la garantía suficiente para que todos los privados de libertad tengan la cobertura de salud necesaria, la cobertura para tratar su salud mental, tenemos la cobertura para tener una rehabilitación digna. En letra y en texto está. Ahora, que el Uruguay no cumple con la normativa vigente es la realidad. Que el sistema político, quienes administraron, quienes administran, quienes legislamos, no hacemos cumplir a rajatabla lo que dice la normativa vigente, es la realidad. Un debate que hemos tenido con el doctor, con Petit, 1000 veces. La salud de las cárceles, ¿la responsabilidad de quién es? Es de ACE. ¿Quién tiene la obligación de cubrir la parte de salud mental, dentro del sistema penitenciario? Es ACE. ¿Qué recurso pone ACE? No pone recurso. Entonces el problema está en la normativa, hay que cambiar las leyes o hay que hacerlas cumplir. Es la primera consulta que uno se tiene que hacer acá. En la Constitución, las garantías están. Veamos a todas las normativas que vayamos. El Estado uruguayo tiene la legislatura suficiente para que estén todas las garantías para los privados de libertad. Lo que no tiene el Estado uruguayo es la capacidad suficiente para cuando tiene que invertir $1 en el sistema penitenciario, quizás no lo mide electoralmente. Va por ahí. 15.000 personas privadas de libertad. 19.000 en un mundo paralelo que están judicializados. Estamos hablando de 34.000 personas que están con problemas jurídicos, o sea, con problemas judiciales o castigados judicialmente por algún tipo de infracción civil, ciudadana, como le quieramos poner. La OSLA, estamos hablando que 19.000 personas que tiene que atender, la OSLA tenía una estructura humana de trabajo de 90 funcionarios en la OSLA para atender 19.000 personas que están judicializadas y de las mismas, de la OSLA, un 30% certificada. Un coche solo para tener que llevar a las personas que están con tobilleras o medidas alternativas o alguna medida que se decretó, llevarlo al supermercado, llevarlo al médico, llevarlo para un lado. Un coche solo, 19.000. ¿Estamos hablando de que el sistema está cubriendo la demanda que tiene? No.
bien, se pasó la DINALI, bien inversiones internacionales. ¿Son necesarias? Sí. 19.000, un coche solo, que el chofer encima va de una oficina a la otra para poder hacer los traslados, y lo que estoy diciendo es inversión taquigráfica. Entonces, es más que preocupante. Pero si vamos a hablar de la legislatura y el marco jurídico, en realidad lo tenemos cubierto. Porque la normativa vigente cubre todas estas necesidades. Presenté un proyecto de ley de medidas alternativas por delitos menores cometidos por adicciones que está llevando su discusión en la Comisión de Población y Desarrollo. Ese mismo proyecto, en el año 2020, fue entregado en mano al ministro del Interior, fue entregado en mano al directorio de ACE, fue entregado en mano a casi todos los organismos que tenían que ver. Fue entregado en mano y lo hemos discutido gracias a la voluntad y el buen diálogo que tenemos con el comisionado parlamentario. Pero ahora, el modelo medidas alternativas para tener una rehabilitación es la pregunta que nos hacemos, ¿necesaria para cambiar un modelo país? ¿En base a qué? En base a que no se cumple la normativa vigente. El incumplimiento de la normativa vigente hace que busquemos medidas alternativas. Hace que quieramos crear otras institucionalidades que hagan de contralor o puedan administrar todas esas institucionalidades que no funcionan. Es parte de la realidad. Cuando hablamos de construcciones colectivas, como bien decía Diego recién, ¿no? Presentaron propuestas y demás. Cabildo y el Frente Amplio no votaron una de dichas propuestas. También hay que reconocer que Cabildo también presentó en ese momento más de 10 medidas y no le votaron ninguna. Entonces, la construcción no es soy el dueño de la razón. Tiene que ser una construcción colectiva. Cuando las construcciones son colectivas, tienen futuro. Porque no vivimos en un plato, vivimos en un mar embravecido. Y todos tenemos un poco de razón para qué lado tiene que ir la ola, por más que choquen y hagan espuma. Creo y soy un convencido. Tiempo. Bien, creo que soy un convencido, voy a cerrar si le paso a Lucía, de que para mirar realmente el problema que tenemos, la mejor manera de encararlo es con todo el sistema político enfocado en la legislatura actual que hay, haciéndola cumplir como se tendría que cumplir. Muchas gracias, Martín. Lucía, para terminar esta ronda. Toma este por las dudas, a ver, mira. Bueno, primero que nada, buenas noches para todos y para todas. Agradecer la invitación, Ana, a ti, a la gente de Siembra. Yo venía pensando que, bueno, no todo está perdido porque estábamos acá todos sentados, distintos partidos políticos. Lo que quisiera aclarar es que no soy experta en estos temas, ¿no? Vengo de un proceso de mucho trabajo en el territorio y en esta experiencia parlamentaria de integrarme a la Comisión de Seguimiento Carcelario, que ha tenido sus dificultades. Lo digo porque tratar de resolver qué otras formas puede haber efectivamente de que esta política de ejecución penal llegue a procesos de, por lo menos de revertir la situación dramática en la que está, pasa por tener espacio de diálogo, pero sobre todo de producción de acciones posteriores a los diálogos que se puedan generar con todas las limitaciones que esto tenga. Y ha sido un espacio de diálogo bastante obturado, lamentablemente. Lo señalaba Viviana, el Tato decía, bueno, los informes del comisionado Petit son informes que tienen abundante evidencia científica, técnica, datos relevados de cada una de las 26 unidades penitenciarias, con recomendaciones y con dificultades que se están generando y errores que están produciendo un agravamiento de las situaciones. Lamentablemente no hemos podido desde la comisión hasta tener un funcionamiento sostenido que pueda empezar a revertir eso, ¿no?
no es una comisión que tenga fines legislativos, pero es una comisión que tiene que asesorar y acompañar en un proceso de repensar y analizar críticamente las medidas que se han tomado. Bueno, se ha escuchado, pero no se ha podido producir acciones concretas, y ahí tenemos una primera cosa a cambiar. Una segunda cosa me parece que tenemos que modificar para poder pensar distinto es que hay además otros actores. Por supuesto que el sistema político, porque establece las reglas de juego, pero hay otros actores que con esas reglas de juego tienen que operar, y hoy Petit hablaba de la justicia, ¿no?, de múltiples actores, y acá hay una cuestión, por ejemplo, que por lo menos en lo personal me parece muy importante, hay que fortalecer sobre todo lo que es la defensoría, garantizar el acceso a una justicia, sobre todo a esta población, a estos 15.000 que son parte de nuestro sistema penitenciario, que son mayoritariamente jóvenes y pobres. Esa es la realidad que tenemos hoy. Y hay ahí un debe importantísimo por la debilidad que tiene, sobre todo la defensoría. El acceder a una posibilidad de mayor ecuanimidad o de equilibrio tiene que ver con tener condiciones de acceso a una defensa de calidad o una justicia, a una defensoría de calidad, y eso ahí también tenemos un debe importante. Yo creo que tenemos otro debe importante para cambiar, para marcar algunas claves de lo que tiene que ser, me parece, un diálogo político, es el anclaje territorial o el abordaje territorial. Hoy lo decía Andrea desde Argentina, pero también lo manejaba Gabriela. Y esto tiene que ver además con que esos jóvenes y pobres vienen de determinados lugares que tienen, lamentablemente, cada vez más condiciones homogéneas. Entonces, cada vez es más difícil romper con eso. Y creo que ahí tenemos nosotros que repasar con mucha humildad cosas que se vinieron haciendo desde una perspectiva de prevención y de abordaje territorial, y que sin embargo las descontinuamos. Porque yo creo que ha perdido, hay una cuestión que hay que empezar a poner más sobre la mesa en los temas de seguridad, porque la cárcel es parte de los problemas de seguridad que tenemos, y es que la política tiene que tener, o tenía siempre, una dimensión pedagógica muy fuerte que tiene que ver con poder transmitir las claves lo más cercanas posible de lo que está sucediendo. Y sin embargo la política ha perdido esa acción pedagógica para transformarse, lamentablemente, en un discurso electoral. Y ahí es donde perdemos todos. Porque nos empezamos a pelear y a marcar las diferencias y aniquilamos lo que se venía haciendo bien sin tener claro una propuesta para poder mejorar la situación. Creo que lo estamos viviendo, lo vivimos en su momento, aprendimos de eso, y de hecho parte de eso tiene que ver con la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestra fuerza política. Entonces, con más razón debemos hoy poner con sinceridad la experiencia para poder transitar un camino distinto. Y en esto de que perdimos esa capacidad pedagógica de la política tiene que ver con los discursos y tiene que ver con las experiencias que por ahí funcionaron y que las descontinuamos en aras de mantener los relatos. Yo miraba hace un rato, y voy a hacer un paréntesis, andaba Carmen Brusone por ahí, y el Negro Parodi en su momento con Juan Faropi, podría nombrar unos cuantos más, y estamos hablando de la década del 90, una experiencia de abordaje con gurises y gurisas que tenían problemas, conflictos con la ley, de 18 a 24, fue una experiencia impresionante para empezar a caminar alternativas distintas en los propios territorios donde cada uno era responsable de la historia que construía, sin relegar ninguna de las instituciones que participaban la autoridad de marcar la cancha. Cambió gobierno y le hicimos pelota. Entonces, me parece que lo que tiene que haber también es la humildad de reconocer que en esto de la seguridad las cosas no se inventan de un día para otro, que hay procesos de profesionalización, procesos de trabajo territorial que hay que atender, cambios sociales que se van dando y que también tenemos que poder incluirlos para que lo que pasa en la cárcel de alguna manera también empecemos a abordarlo en clave de esto que decía Luis, ¿no? También ahí tiene que llegarle la democracia sin relegar la autoridad y que en algunos casos hay que reprimir. También no tengamos miedo a eso, pero tengamos la honestidad y la
la honestidad intelectual y la sinceridad de que las políticas de seguridad no son de Estado porque las lleve el gobierno adelante, son de Estado si hay de alguna manera un acuerdo en términos de toda la sociedad por donde tenemos que empezar a transitarla, ¿verdad? Me parece que ahí hay una cuestión que lamentablemente hemos perdido. Muchas gracias. La última pregunta para cerrar esta ronda. ¿Qué debería hacer el sistema político para concretar esta reforma que se entiende como indispensable y que de alguna manera no esté sujeta a los avatares de los cambios de gobierno? ¿Cómo podemos pensar en proyectar estas modificaciones en el largo plazo y luego de un amplio consenso? Esta sí que es más que desafiante, ¿no? Digo, porque habla de nosotros mismos, de los que estamos acá. Pero yo antes quiero decir 2 o 3 cosas a las cuales me animaron mis compañeros, porque bordearon en ellas, y yo sentado ahí abajo razonando, digo, cuando me siente ahí arriba no me voy a animar a decirlas, pero ahora lo voy a decir. Primero lo que quiero decir que este tema, el sistema carcelario, no garpa, como dicen los gurises, no paga. Yo invito a revisar cada uno de los programas partidarios de cara a cada una de las elecciones en los últimos 30 años y salvo alguna nota menor de media carilla, no existe el tema. Lamentablemente no existe. ¿Y por qué? Porque no rinde políticamente. Todos los esfuerzos que puedas hacer, la gente quiere escuchar otra cosa. Nos disputamos cuán más cerca de los derechos humanos estamos uno de otro. Pero a la profundidad del tema no vamos. No se va. Ningún partido político en este país va a la profundidad de este tema. Lamentablemente. Primera cosa para poner sobre la realidad, que impacta, joroba, molesta, pero es así. El segundo gran tema es que mientras en este país, y bordeaba por acá mi compañera Echeverri, mientras en este país la cuestión criminal, la cuestión de seguridad y la cuestión carcelaria sea botín político, también estamos jodidos. Pongamos los puntos sobre las IES y admitamos la realidad que tenemos. Porque para nosotros era buenazo pegarle a Bonomi en la gestión pasada. Porque, bueno, si caía en desgracia Bonomi, capaz que nosotros mordíamos electoralmente. Ahora rinde pegarle a Heber, porque capaz que no nos va como queríamos que nos fuera. Entonces también parte de la discusión se transforma en una realidad de tironeos políticos de un lado para otro que no nos permite visualizar objetivamente el problema. Porque el diagnóstico lo conocemos, porque las reglas las conocemos, por lo que está pasando lo conocemos, pero no terminamos de cerrar un enfoque, digamos que transversal, que nos permita a todos aportar desde la evidencia empírica y sobre cuestiones concretas que nos permitan avanzar. Entonces yo creo que ahí, y a la respuesta, a la pregunta, ¿cómo construir una política de Estado? Yo creo que hay algunas claves. Primero, ¿desde dónde se cuelgan? ¿Y de dónde surgen? Este gobierno ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, para crear lo que se llama el equipo de... lo trajo la Ley de Urgente Consideración, que creó un ámbito de discusión de política criminal, de política carcelaria, y bueno, lamentablemente no camina como lo que tiene que caminar. Era un ámbito. Sin perjuicio que yo creo que hay ahí un problema de integración. Integración debería incluir otras referencias, quizás hoy está señalado para que el mismo lo integren el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el INR y poca cosa más. Me parece que debería tener una integración más amplia, por ejemplo, MIDES y universidad, lo que blindaría la discusión quizás con un poco de mejores resultados, pero el problema es que está colgado del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior está en debate, siempre está en debate. Yo tengo una experiencia, vuelvo a repetir, yo vengo del palo de la justicia juvenil, tuve 3 años sin INISA.
Por lo tanto, llevo unos cuantos años estudiando cómo evolucionó. Ustedes recordarán, allá por el 2010, el problema era la criminalidad juvenil. Y el gran drama de la sociedad uruguaya pasaba por ahí. Y el sistema político se animó a generar una discusión a fondo. Se instaló en el Parlamento, se fue avanzando, se fueron generando una linda discusión. Demoró 6 años, pero terminó en una ley. Terminó en una ley que le creó al sistema penal adolescente una nueva institucionalidad. Y hoy el tema dejó de existir. Yo no sé si será bueno o será malo. Yo tengo mi opinión favorable. Es decir, hoy tienen 265 gurises, estamos hablando de un universo totalmente distinto. Las penas, por primera vez en muchos años, se cruzó la pendiente. Las penas no privativas son más que las privativas. No tenemos en la discusión pública ni las fugas, ni los suicidios, ni muchas cosas. Quiere decir que algo pasó y algo funcionó. Pero esa discusión se blindó. Se dio en determinado contexto que permitió abordarla con cierta distancia de nuestros intereses puntuales y nos permitió arribar a cosas. Y bueno, yo creo que estamos en un momento donde hay que buscar el sistema que nos permita a todos participar, tratar de llegar a cosas y que lo mismo no lo convertamos en tironeos. Yo tengo una diferencia acá con mi compañero de gobierno en lo que está planteado. Yo creo que va a correr riesgo. Yo lo he leído, tengo acá el documento que el doctor Sanjurjo elaboró. Creo que va a correr riesgo porque emana y parten de los mismos lugares. Yo creo que el origen hay que buscarlo por otro lado. A buscar la ingeniería para blindar estos procedimientos para que emanen de lugares que nos saquen del tironeo, que nos saquen del forcejeo y que nos pongan en la búsqueda de las soluciones. Y las hay. Yo creo que las hay. Hay cosas que se puedan empezar a hacer. ¿Por qué no pensar en una nueva institucionalidad? Hoy están en disputa si el mismo organismo que los corretea tiene que ser el que después los cuida y los trata de reinsertar. ¿Por qué no discutamos eso? ¿Es bueno o no una nueva institucionalidad hoy? Yo creo que sí. Podría ser hasta de rápida resolución y decisión. Yo no creo tanto, como se dice por ahí, en el Ministerio de Justicia, o que cárceles esté colgado ahí. Pero sí creo que Uruguay está maduro para generar una nueva institucionalidad, para que trabaje más en la profundidad, en un seguimiento más concreto, en la elaboración de una planificación técnica de mayor profundidad y un seguimiento más permanente hasta de planes individuales. Entonces, yo creo que tenemos cosas para hacer, tenemos que mejorar el clima de discusión, tenemos que priorizar este tema en la agenda y ponernos en movimiento. Muchas gracias. Diego. Sí, yo además de suscribir lo que se dijo recién, también creo que me adelanto lo que me parece que va a decir Daniel cuando dijo que iba a ser autocrítica. Capaz que no iba por ahí, ojo. Pero, a ver, este sistema penitenciario y sistema de penas alternativas es un desastre por culpa nuestra, punto. Es decir, por culpa de todos y me incluyo, aunque no llevo tanto tiempo ahí, pero de todos los que hemos pasado por lugares o posibilidades de decisión y hemos decidido que la política menor o que otras cosas sean más importantes que esta. O sea, la culpa es nuestra, punto, ¿no? Como dijimos recién, no es un tema que garpe electoralmente, no es, pero eso no es excusa. Sigue siendo culpa nuestra. Ya está, es culpa nuestra, no hay nada más que decir, es un desastre, es inaceptable, no es propio del desarrollo, del nivel de desarrollo de nuestro país, no es propio de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces de hacer. Y lamentablemente tengo que volver a lo que dije antes, es decir, en 2 meses vamos a poner en marcha un proceso para terminar con una política de Estado. No es el momento ideal, no lo es. No lo va a ser nunca, porque nunca va a haber un momento ideal, porque del otro lado, seamos oposición nosotros o sean quienes hoy son oposición, siempre van a encontrar una razón para decir que no es el momento ideal o que no se dan todas las variables que deberían darse. Nunca va a ser tan participativo como podría ser, nunca, ¿no? Pero por suerte... No es porque si fuera una asamblea, habría que decir una política pública compleja, difícil, de varias décadas. En una asamblea no llegaríamos nunca a nada.
esto es lo que hay, ¿no? Entonces, a mí la verdad que me dio pena, en parte porque no quiero que me pase a mí lo mismo. Cuando Luis Parodi dijo esta es la cuarta vez que lo propongo, yo espero que en 20 años no venir acá y decir esta es la cuarta vez que vamos a hacer el intento, a ver si alguna vez alguien va a acompañar esto. Este es el momento para acompañarlo, ya está. Desde el Ministerio del Interior, que no vamos a dirigir esto, vamos a hacer un intento de ir partido por partido nuevamente a pedir respaldo. Asociaciones como esta, como Siembra, son clave para decir, che, por favor, por una vez, con este tema, dejemos las chicanas de lado un ratito, 6 meses, para que esto pueda salir y tengamos una política de Estado. O sea, es ahora, porque si no, en la próxima legislatura vamos a tener, quien esté en la oposición va a tener quizá toda la justificación para decir, no me apoyaron a mí, yo no los apoyo a ustedes. Y esto puede seguir décadas y décadas en el mismo estado en el que está hoy, perfectamente. No veo ninguna razón para que cambie si no tenemos esa mínima voluntad de que efectivamente cambie. Gracias. Gracias, Diego. Daniel. Ya lo dijo él. En el mientras tanto, hay cosas para hacer, hay cambios institucionales, yo estoy de acuerdo. Yo me alegro mucho que la Dirección Nacional del Liberado hoy esté en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que eso habla de todo el apoyo que tenemos que dar desde el Ministerio de Desarrollo Social a las personas liberadas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también, quiero decir, a propósito, ya que a las personas liberadas. Hay que insistir con la idea de un Instituto Nacional de Rehabilitación descentralizado. Yo creo que, no sé por qué, pero hay que insistir. A mí me parece que el ejemplo que mencionaba recién Viviano me parece contundente. Hay que pensar si la Dirección de Libertad Asistida, independiente de que pertenezca o no al mismo organismo, no tiene que tener autonomía, mayor nivel de autonomía, por ejemplo, presupuestaria, porque si no siempre se ve asfixiado por las urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, ¿pero por qué? La libertad asistida y otras instituciones como, por ejemplo, la redención de pena y otras cuestiones, porque tienen un efecto práctico en la gobernanza de las instituciones, pero sobre todo porque tienen un efecto simbólico muy importante, porque se inscriben en la lógica correccional. A mí me parece muy importante esto, dejar de pensar las penalizaciones como soluciones provisorias de invisibilidad, como archivos momentáneos de delincuentes. Pensarlos en términos de resocializar, no solamente para evitar la reincidencia, sino para colaborar con la inclusión. Porque si uno, capaz que el camino es el mismo, pero si el objetivo es distinto, eso nos genera diferencias en el camino. Pero eso es el mientras tanto. Yo, contrario censo de lo que se ha dicho, yo creo que lo que necesitamos en algún momento, con la mano en el corazón, es una revisión general de nuestra legislación penal, pero general y orientada en el sentido contrario de lo que indica el termómetro de la opinión pública o de lo que los legisladores creen que es la opinión pública manipulada. Que en el sentido contrario, porque el sentido de más elenco delictivo y más penas no ha contenido la delincuencia, al contrario, y no es una experiencia del Uruguay, es una experiencia del mundo. Entonces, esa revisión general que piense y que aporte a otra cosa que lleva el populismo punitivo, es a entrarse en una carrera desenfrenada en donde se pierde la dosimetría y la graduación de las penas, que es la base de un sistema garantista. Hay que recuperar todas esas cosas con una revisión global, porque si no, si uno se mete con las penalizaciones de manera espasmódica y según qué tema es lo que le importa a cada uno, porque cada uno tiene un delito que le afecta en el propio callo mental, cada uno tiene un delito y no importa en qué lugar del espectro político uno esté parado, cada uno tiene un delito en el que hay que aumentar las penas. Y todo se ha pasado, con todos lados. A uno les importará más el abigeato, pero a otros les importan otras cosas. Y entonces me parece que todo eso conduce a la inflación penal. Bueno, tenemos que hacer una revisión de eso, porque está demostrado que no funciona. Y para eso se necesitan consensos políticos, y para eso se necesita salir de la política menor, para eso se necesita
espalda con espalda, entre otras cosas para amortiguarlos, sabiendo que políticamente es inconveniente, sabiendo, más hoy, que hoy estamos lejos, muy lejos, sabiendo que es electoralmente no redituable, es que tenemos que dejarnos esos temas por fuera de la cuestión electoral, ponernos espalda por espalda. ¿Para qué? Entre otras cosas, para amortiguar el impacto que esto tiene en términos de opinión pública. En una mirada teleológica que abrace la utopía, mirando más allá, yo creo que los sistemas de cárceles cerradas están condenados alguna vez, no lo veremos, pero están condenados alguna vez a estar en un rincón de un museo. Nuestros tataranietos se van a enorgullecer de ver cómo cambió y de mirar estas cámaras de tortura que hoy es nuestro sistema carcelario, con vergüenza. Seguramente los resultados de los consensos políticos que vamos a establecer no se van a ver en el corto plazo, pero va a ser más eficiente que el aislamiento y que estas cuestiones que decía recién del archivo momentáneo de delincuentes. Muchas gracias. Martín. Bueno, yendo a lo que es la pregunta en sí, y bueno, y disculpen, aprovechando un poco el contenido que también los demás oradores pusieron sobre la mesa, creo que cuando hablamos de generar una política de Estado, con todos los involucrados, quienes estamos en la actualidad y quienes vendrán el día de mañana, al momento de hacer una evaluación si funcionó o no funcionó el sistema que tenemos, lo primero que tenemos que ver es la mesa completa con la cantidad de hojas, vasos y la jarra con agua que tiene. El sistema jurídico nuestro, que yo comparto de que el mundo evoluciona o desvoluciona y que las políticas hay que modificarlas y llevarlas a la realidad social del contexto que tenemos cada uno de nosotros hoy en Uruguay, como representantes que tenemos de otros países, cada uno en su país, en base a su contexto. Pero no podemos dejar de reconocer que hacer una evaluación del sistema penitenciario nacional con la legislatura es comparar un vaso de agua con un vaso vacío. ¿Por qué? Porque el vaso de agua es la cárcel que está colmada y el vaso vacío son las herramientas que hubo en la parte legislativa, de lo que ya hay legislado. Se hicieron una cantidad de cosas, pero no se pusieron los recursos. Como no están los recursos, las políticas no se llevaron adelante, no se ejecutaron esas políticas, y al no ejecutar las políticas no tienen resultados. Entonces, no va a funcionar una ley que es preciosa, que vamos a decir que el sol a partir de ahora es de color verde fluo, ¿tá? Y lo tenemos escrito en una ley, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos suficientes para cambiar al sol a verde fluo. Eso es lo que nos pasa a nosotros con la normativa vigente que tenemos en el país. Tenemos leyes que amparan toda la necesidad que estamos reclamando en este debate, pero que el Estado no tiene esos recursos para cubrir la legislatura perfecta que está escrita. Habrá que modificar un poco por cómo están hoy las políticas, de que el 80%, 85% de las personas privadas de libertad tienen problemas de adicciones o problemas con el consumo, que no es la misma realidad que hace 5 años atrás, que no es la misma realidad que a 10 años atrás, ni que a 15. Cuando hablamos de las políticas y cómo se respeta democráticamente este tipo de políticas que se llevan adelante, en la ley de urgente consideración, con esos pequeños callos mentales, hubo una ley de urgente consideración que castigó penas y la ciudadanía, una vez al elegir el cambio de gobierno y después al ir hacia un referéndum, dijo: este callo mental se queda porque queremos este tipo de políticas. La sociedad lo eligió así, democráticamente, respeto democrático, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en el comienzo, para poder construir algo entre todos los actores políticos, lo que tenemos que tener es la humildad suficiente de saber escuchar al otro actor político, de entender de que parte de todo lo que digamos cada uno tiene parte de razón. ¿Por qué?
Porque cada uno representamos democráticamente a los ciudadanos. Cada uno representamos filosóficamente parte de esa ciudadanía. Entonces, de esa manera que podemos construir una política de Estado real para la necesidad que tenemos. Porque plan de dignidad carcelaria, un plan que arrancó el finado ministro Jorge Larrañaga, que realmente mejoró la dignidad de lo infrahumano que era el sistema penitenciario, que hoy es inhumano y infrahumano en otros lugares todavía sigue así. Porque es inviable que en 2 metros cuadrados duerman 6 personas. Es inviable que en los patios comunes no se puedan compartir, es inviable las cosas que vemos y vivimos y lo vemos en las mejores condiciones cuando lo vamos a visitar con la diputada aquí presente. Cada vez que vamos nosotros saben que vamos, cada vez que vamos con el comisionado saben que vamos. Los sistemas, las cárceles, nos dicen los propios privados, la tenemos limpita, no es la realidad con la que conviven después a diario. Entonces, sinceramente creo que todos nosotros no es solamente que nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a nosotros mismos, tener la capacidad suficiente de reconocer que por más que defendamos nuestra filosofía rajatabla y nuestro sistema político único de cada uno y su posición política, cuando hablamos de política de Estado tenemos que salir de esas chacras partidarias y generar, no chacras, generar estancias, aras en las que todos los caballos puedan correr un poco para realmente generar una política que tenga alcance, que es lo que nos faltan, políticas de alcance. Todo lo que decimos, todo lo que escribimos, algo que voy a, perdoname Tato, que haga una que taluda, pero en los programas de gobiernos no todos los partidos ponen algo porque no garpa, Cabildo Abierto puso, es verdad, también una de las cosas que dijo el doctor Daniel Radío, nosotros decimos que trabajen, lo dice nuestro referente político, sí, que trabajen, sí, tienen que trabajar, la obligatoriedad. Hay una cosa, el trabajo se tiene que pagar, el privado de libertad tiene que tener una herramienta cuando sale de la cárcel, va en la situación de calle, tenemos 14.000 personas en una puerta giratoria entre cárcel y situación de calle por tema de delitos con adicciones. Que si están adentro, si trabajan o si no trabajan, de que si hacen colchón o no hacen colchón. Si tendremos para hablar de lo que es el sistema adentro, pero para hablar del sistema que tenemos adentro, del gran fracaso que tenemos dentro, la vergüenza internacional que tenemos de nuestro sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Entonces, yo creo y tengo fe, de que por más diferencia que puedan ver que tenemos entre miembros de la coalición mismo con la oposición, creo que lo mejor es que estamos acá, sentados, nos estamos diciendo cosas delante de ustedes, no ocultamos atrás de 2 paredes. Creo que así es como se construyen políticas nacionales, con el intercambio entre todos, escuchándonos ante todos y después viendo que llevamos adelante. Muchas gracias. Sí, es un escenario complicado como el que ha planteado Sodano. Creo que también tenemos en área de respetar un poco los actores, creo que tenemos oportunidades y necesidades de intercambiar con los diferentes actores para revertir esto. Y ahí hay una necesidad imprescindible, insisto, de hablar con la justicia. Hace muy poco tiempo fuimos a una recorrida, a un establecimiento penitenciario, y el inspector Mendoza le pregunta a un gurí qué edad tenía, porque parecía menor. Entonces decía, 18 años. ¿Y por qué estás acá? Copamiento. Lo miramos, ¿no? 18, pero parecía menor. ¿Y qué pasó? No, no le quedaba más nada para sacar a la casa, para pasta base, es fundamentalmente lo que estaba consumiendo. Entonces fue a un bolichito. ¿Y qué pasó? ¿Te agarraron ahí? No, dice, después, porque estaba todo filmado. Dice, yo me puse un casco, se llevó 1.800 pesos, pero quedó filmado. Claro, tenía un tatuaje que le ocupaba todo el brazo. Fue de manga corta.
hasta, ¿no? Él mismo se reía. Lo cierto es que 18 meses, 1.800 pesos y copamiento porque cerró con llave, trancó la puerta cuando se iba. Lo identificaron en 2 minutos cuando pasaron la cámara por ese tatuaje. 18 meses va a estar en un lugar que tiene 235% de hacinamiento. Nunca tuvo posibilidad de intercambiar demasiado con su abogado defensor, que hizo lo mejor que pudo para atender su situación. Entonces, necesitamos ahí tener, insisto, posibilidades de dialogar con la justicia, de poner recursos, y en el marco de su independencia hay que empezar a ordenar. Hoy se manejaba Estados Unidos como uno de los ejemplos. Tiene una comisión en el marco de la complejidad que tiene, ¿verdad?, la justicia y los delitos, los que son federales, los que son estaduales, los que son del condado. Sin embargo, tiene una comisión que analiza frente a los mismos delitos la razonabilidad que tiene que tener la condena, digamos. No digo que sea eso, pero hay que empezar a dar herramientas para que la justicia pueda empezar a resolver con criterios apegados a la realidad. Lo que ha venido pasando con mujeres jóvenes, primarias, delitos leves, de ingresar sustancia que afuera es legal, pero que dentro del establecimiento, que además a veces no logran pasar la puerta, porque asustadas inmediatamente lo dicen y terminan con 2 años adentro y un montón de gurises habiendo tenido toda una vida de vulneración de derechos. Está muy complicado, ¿no? Y es un cambio que se introdujo ahora. Demos herramientas también a la justicia para que pueda comprender en ese contexto, digamos, ¿no? Me parece que ese es uno. Otro tema que me parece importante es que hay cuestiones que tenemos que analizarlas desde el lugar no de la percepción del miedo que lamentablemente desde todos los actores políticos hemos puesto en la sociedad, con mucha más humildad. Podrá no garpar, como decía el Tasto, pero es imprescindible, no podemos seguir con el 41% de los privados de libertad con tratos crueles, inhumanos y degradantes. En 15.000, el 41%. El 44% con insuficientes condiciones para la integración social. Y voy a poner otro ejemplo, porque estos son gráficas, son números, son datos empíricos. El 12 de agosto del año pasado fuimos a recorrer Libertad. El 12 de agosto. En el primer piso había gente que la última posibilidad de hacer patio, y esto es estar afuera, había sido el 23 de diciembre. Y estábamos a 12 de agosto. El muchacho que estaba ahí para poder tener la posibilidad de salir se iba cortando dedos. Porque eso implicaba que lo llevaban hasta la enfermería, que implica trasladarse bastante desde ese módulo por lo menos 3 veces por semana durante 10 días, y algún medicamento también podía obtener para pasar un poco el dolor, y eso lo dormía. Ahí no hay rehabilitación posible. Y es una responsabilidad del sistema, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Tenemos que empezar a asumirlo. La política tiene que empezar a asumir la necesidad de empezar algunas cosas a cambiarlas, y no desde la percepción del miedo, que eso es lamentablemente lo que se ha instalado. Creo que tenemos que empezar a hablar de la profesionalización de quienes trabajan ahí. Están los privados de libertad, los hombres y mujeres, pero ahí hay funcionarios que no tienen las suficientes herramientas, ni son suficientes para poder garantizar la custodia y la seguridad, ni tampoco están bien remunerados. No hay tampoco operadores civiles, no hay profesionalización. Yo te veo coordinando acá, ¿estuviste ahí o no? Si será posible profesionalizar para que haya posibilidades de que se vuelva también una parte más de esta democracia imperfecta que tenemos, pero que de ahí tiene reglas. Pero para eso vos tenés que formar gente, darle herramientas para que pueda administrar los conflictos y no pierda la autoridad, que no se transforme en la verticalidad del autoritarismo, sino que pueda haber formas para resolver los conflictos que ahí también se expresan. Tenemos dentro de los centros de reclusión los conflictos y las desigualdades que tienen que ver con parte del aumento de la delincuencia. En Libertad tenés, o yo por lo menos en lo personal, seguramente puede ser mi ignorancia, vi por primera vez una mesa de tecbol. ¿Saben lo que es una mesa de tecbol? Bueno, yo no sé.
Bueno, es un deporte que se generó en Bélgica, un ingeniero, sale alrededor de 400 euros esa mesa. Está ahí. No en la zona donde está este muchachito que se corta el dedo, en otra. Eso también es la desigualdad. Y de eso hay que discutir también. Y para eso hay que generar herramientas. Tenemos casi el 60% con problemas de consumo. Y tenemos quienes están siendo ingresados y penados porque ingresan sustancia que afuera en esas cantidades es legal. ¿Por qué no pensar en un proceso también de consumo seguro? No estoy diciendo para inmolarme, lo que estoy diciendo, tenemos que pensar en virtud de la realidad que tenemos afuera, cómo ese lugar de encierro empieza a generar mecanismos que reflejan el afuera para tratar de generarse o de aproximarse a procesos de transformación. Quizás haya que producir para entregar una sustancia que segura a quienes tienen un consumo en un proceso de rehabilitación distinto. Claro, no está sencillo de presentar eso, porque además tenemos que desandar el camino que hemos hecho de que el tema de la seguridad y la privación de libertad y las cárceles son, lamentablemente, la generación del miedo y del aumento de la percepción del miedo a los efectos de, lamentablemente, las campañas electorales. Eso lo tenemos que erradicar. No podemos. Nosotros no podemos criticar en virtud de generar miedo, porque de lo contrario no vamos a poder realmente avanzar en un proceso en donde, en el escenario que tenemos actualmente de avance del narcotráfico, y seguramente vaya que tener medidas de represión más fuertes en algunos sectores, y en otros sectores hay que generar mecanismos para revertir la desigualdad. Y hay que trabajar en los territorios con medidas donde tenemos, lamentablemente, una homogeneidad de pobreza que son actores mucho más expuestos a estas redes. Y ahí hay que generarla, porque a los que entran, lamentablemente los que van a ser privados de libertad, porque cometen delitos y hay que hacerse cargo, hay que empezar también a generar ahí un concepto de restauración, de hacerse cargo, pero de empezar a desandar el camino. Y si no empezamos por eso y juntamos las tres patas, ¿no? La prevención, la represión y la rehabilitación, va a ser muy difícil. Eso con mucha honestidad. Las frases como nunca antes aportan poco en una política tan sentida y tan importante para cualquier sociedad, y en particular para la nuestra. Muchas gracias, Lucía. Bueno, estamos como muy pasados de hora. Pero quisiera, para irnos, plantear 2 o 3 preguntitas que hace el público para en esta modalidad de un minutito flash, ¿sí? puedan contribuir un poco a responder. Dice una de ellas, hay una pregunta directa para Diego. Dice, ¿cuándo se convocó o se convocará al diálogo para las medidas a aplicar respecto al préstamo del BID? ¿Hubo o hay actores que trabajen y visiten la realidad carcelaria? Dialogar es imperante. Sí, tal cual. Como pusimos en esa estrategia de seguridad integral y preventiva en el informe final, lo que planteamos es un proceso altamente participativo, en el cual durante 6 meses se van a llevar a cabo talleres, conversatorios, presentaciones, análisis, consultorías. Todo esto de vuelta va a estar dirigido o financiado, mejor dicho, primero por el Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser dirigido por consultores nacionales seguramente bastante conocidos y se convocará en su momento, ¿no? Es decir, quien quiera participar va a poder participar. Ya tenemos el apoyo de embajadas, tenemos el apoyo de otros organismos internacionales, tenemos el apoyo de asociaciones que trabajan con esto, y quien quiera estar va a poder estar. Esto seguramente va a empezar en 1 mes o 2 meses. Y de vuelta, la clave, porque la idea es terminar con un proyecto con un rumbo marcado de acá a las próximas décadas, va a ser que los partidos políticos no pongan palos en la rueda y al menos simplemente apoyen el proceso. Nada más. Muchas gracias. Una pregunta para todos y para Lucía también, para todos y todas.
Los 5 partidos políticos aquí representados, ¿concuerdan en la necesidad de sacar la gestión de las cárceles de la órbita policial y darle otro ámbito? Yo lo mencioné en mi intervención, yo creo que es central. Hoy es central cambiar la institucionalidad. Yo creo que hay que focalizar los recursos, diseñar la estrategia. En cada una de las intervenciones surgen pequeñas pastillitas de un enorme complejo que hay que atarlo y hay que sostenerlo con mucho vigor. Y yo creo que hay que ir evolucionando. Como todas las cosas evolucionan, yo creo que Uruguay tiene que transitar ese espacio hoy por hoy, no solo para la gestión de las privativas, sino también para la gestión de las no privativas, donde yo creo que ahí también tiene que haber un proceso de rediscusión del método nuestro. Hemos visto, hay experiencia internacional muy intensa. Está acá Petit, vimos juntos un mecanismo en Suecia gestionado muy diferente al nuestro y cómo con similares características y expansión puede desarrollar procesos y sobre todo desarrollos programáticos muy profundos y exitosos. Entonces yo creo que hay que especializar definitivamente la gestión carcelaria y me parece que pasa por cambiar la institucionalidad. Por lo menos lo que yo vi, lo que yo sentí y pude observar que empezó a dar resultados en las políticas criminales juveniles. Muchas gracias. Diego. Yo creo que 100% hay que cambiar la institucionalidad. Lo que desde el Partido Colorado se propuso la creación de un Ministerio de Justicia, que también lo apoyó el ministro Heber, por cierto. Pero a título personal, yo creo que hay que ser pragmático y llegar simplemente a un acuerdo. Es decir, puede ser un órgano autónomo, puede depender de otro ministerio, puede depender de lo que sea, francamente. Para mí personalmente lo importante es que haya una personalidad política que se juegue su carrera en base a la evolución del sistema penitenciario, que hoy por hoy no la hay. Es decir, si hoy este ministerio empezara a bajar todos los delitos, se lo va a aplaudir y a nadie le va a importar mucho cómo está el sistema penitenciario. Por eso creo que tiene que haber un organismo con alguien a la cabeza que realmente se juegue su carrera política en base a cómo se mueve el sistema penitenciario. ¿Cómo tiene que ser? Personalmente no digo que sea irrelevante, pero creo que el estado de situación es tan grave que tenemos que ser pragmáticos, ceder en lo que haya que ceder y empezar a ir para adelante. Muchas gracias. Daniel. Ya dijiste. Martín. Bien, como dije recién, creemos que sí, creemos que es necesario ahora hacer un estudio real de cuál sería el mejor rumbo, pero bueno, creemos que del Ministerio del Interior, quienes apresan a las personas, trabajar con ellas y rehabilitarlas, no va de la mano. O sea, lo que hacen es reprimir y castigar en su momento y después rehabilitar. No, creemos que eso es algo medular de lo que habría que hacer y bueno, y buscar la mejor herramienta, el mejor insumo, y creemos que para esto habría que escuchar a todos los expertos y no solamente a los partidos políticos. Gracias. Lucía. Sí, yo no te sabría decir, y ha sido parte de una discusión, si es el Ministerio de Justicia o es un servicio descentralizado. Sin duda no puede seguir en las condiciones que está, ¿no? Hoy el INR, de alguna manera en el Ministerio del Interior, cada vez que se necesitan recursos de algún lado para lo que sea, se saca de ahí. El presupuesto que tiene hoy el INR para todo, ¿no? Gastos de funcionamiento, inversión, es el mismo que en el 2011, pero con 4.000 personas privadas de libertad. Está en el informe del comisionado que se publicó hace unos días. Estamos hablando de 36.000 pesos. Realmente hay un problema allí. Pero hay un problema en cómo se piensa, es decir, tiene que elaborar su planificación estratégica, tiene que poder elaborar los proyectos de intervención, tiene que tener una carrera que dimensione a los recursos humanos, que establezca las reglas de juego. Entonces, yo creo que hay que caminar sin duda por una institucionalidad que se fortalezca desde todos los puntos de vista, con una mirada sistémica. Ahora, si es un servicio descentralizado, si es el Ministerio de Justicia, bueno, habrá que discutirlo.
el Frente tiene un proyecto de ley presentado en el Senado que va por el camino del servicio descentralizado, pero seguramente haya que ir a más. Lo cierto es que en las condiciones que hoy está, es parte del problema y no de la solución, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, gracias a todos y a todas por acudir a esta reunión de hoy. Esto, como contamos al principio, es parte de un ciclo más amplio de actividades que organiza la Fundación Siembra. Esperamos que haya aportado un poco al debate que todos y todas entendemos que es fundamental.